Hola a todos, estamos en Conversaciones de Medianoche. Hoy nos llega el tema y la pregunta: ¿qué es la guerra más terrible? ¿Existe una guerra más terrible de la que hemos visto en Irak, en Yemen, en la Segunda Guerra Mundial, de las grandes bombas en Hiroshima, Nagasaki, en Irak la última vez destruida? Son guerras terribles, pero ¿cuál es la guerra más terrible? Es un tema muy especial. Es un tema que lo veremos retratado en la Biblia. ¿Por qué en la Biblia? Porque estamos llevando adelante una guerra, una terrible guerra, que es una guerra más grande que nunca hemos imaginado, pero que la estamos viviendo hoy. Cada día, cada instante y a cada segundo. Me refiero a la guerra espiritual. Buenas noches, amiga Juliette Linoye, ¿qué tal? Un saludo para ti desde aquí, desde Alemania. Gracias por estar con nosotros. En esta conversación que hoy día queremos tomar el tema es: ¿qué es la guerra más terrible? Bueno, es una guerra que es muy sutil, es una guerra que no se ve. Es una guerra donde tú recibes saetas, flechas, lanzas, que no van a tu cuerpo físico, sino a tu cuerpo espiritual. Son las que más duelen. Para comprender qué significa esta guerra, se supone que podría ser que comenzó esta guerra en el tiempo de Jesús. Se comenta muchas veces que estamos en una guerra mesiánica, donde algunos esperan a su Mesías y otros también. He visto en los últimos tiempos de varios investigadores, youtubers, que están hablando muy bien de lo que hemos creído que eran seres negativos, pero ellos lo están viendo como seres positivos. Nos trajeron la luz, la iluminación, dice. Pero vamos a ir al texto, donde Jesús y todo hombre y toda mujer pasa por esta etapa, pasa por esta prueba, que es una prueba que tiene que ver con muchos de nosotros. Escuchad. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, durante 40 días, para ser puesto a prueba por el adversario, y no comió nada en esos días, cumplidos los cuales al final sintió hambre. Entonces el adversario le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra
que se convierta en pan. Le contestó Jesús diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Después Satanás lo llevó hasta un monte alto y en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Y el adversario le dijo, todo este dominio y la gloria de ellos te daré, porque a mí me ha sido entregado y lo doy a quien me plazca. Por tanto, todo será tuyo si adoras ante mí. Pero Jesús le contestó diciendo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirás. Luego lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, porque escrito está, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te protejan, y en sus brazos te llevarán para que tus pies no tropiece en piedra. Pero Jesús le contestó diciendo, está dicho, no provocarás al Señor tu Dios. Y cuando hubo terminado, el adversario todas sus provocaciones, se apartó de él por un tiempo. Lo que vemos aquí es algo muy especial. La primera parte habla que fue llevado al desierto. El desierto, ¿qué representa en la vida de cada uno de nosotros? Representa la soledad, la incomprensión, pero el estar con nosotros mismos. Gracias por el saludo. ¿A quién llegó? No lo puedo ver aquí bien. Ah, Rocío Marín salió acá. Gracias, Rocío Marín, sobrina, por tu saludo. Estamos viendo qué es la guerra más terrible. Y estamos leyendo una parte de la Biblia donde Jesucristo es puesto a prueba por el adversario, donde es llevado al desierto. ¿Qué significa el desierto para cada uno de nosotros? Este tiene que ser una enseñanza para que nosotros vamos creciendo y para ir comprendiendo qué significa esa guerra terrible. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuántas veces la gente ha sido tentado? Oye, tienes una mente, puedes decretar, puedes decir esto, convierte esta cosa, tu mente es fuerte. Va a cambiar tu suerte, va a cambiar esto. Y han escuchado en sus cabezas por diferentes medios estos mensajes. Muchos han caído, han querido. Después vemos la otra parte que es el poder. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación de poder? De tener poder sobre un montón de gente, de poder manipular o de poder ordenar, de ser jefes. Atención, para ser jefe no es necesario estar en una empresa. Es dominar a los demás a través de la palabra, a través del engaño, a través de tantas cosas. Hoy en día, a través de la web, de internet,
cuánto engaño existe. Sin ir más lejos, las ventas de cosas. Yo te voy a vender esto barato, mándame el dinero, y jamás te llegó la respuesta. Es como he escuchado muchos comentarios. O vente a trabajar aquí, que nosotros te vamos a dar trabajo, aquí hay mucho trabajo y tú puedes desarrollarte. Son formas de engaño, de poder sobre el necesitado, sobre la desesperación del otro. No tan solo es tener poder dentro de una empresa, sino poder sobre los que sufren, sobre los que necesitan, sobre los que están buscando una solución para ello. Y esto era lo que le estaba mostrando a Jesús. Y el adversario le dijo: todo este dominio y la gloria de ello te daré, porque a mí me ha sido entregado y lo doy a quien me plazca. ¿Cuántos hemos escuchado esa voz? Luego lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, porque escrito está: a sus ángeles dará orden acerca de ti. Lánzate. Dios te va a llevar con los ángeles, el suicidio, la desesperación. Lánzate, Dios te va a ayudar. Métete en este proyecto. Y hemos caído. Lánzate, Dios te va a ayudar. Podemos ver que aquí se dan 3 fases para Jesús, donde la preparación, donde es el juego. ¿Qué es lo que sucede? Y cuando vemos lo que lee Jesús en la sinagoga, descubrimos qué sucede con su vida. Dice más adelante: habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró a la sinagoga el día de reposo, como él solía hacerlo, y se puso de pies para leer. Se le entregó el libro del profeta Isaías, y abriendo Jesús el libro, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable del Señor. Luego cerró el libro, se lo entregó al ministro y fue a sentarse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y empezó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y todos lo miraban así medio raro, como diciendo: ¿y este quién se cree? ¿Y por qué no está diciendo eso?
Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¿Se imaginan ustedes donde están los eruditos, los teólogos, y llega un joven y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí? Pero ¿quién era este joven que estaba hablando? El hijo de José y María, dicen. Pero si este no es el hijo del carpintero. Apocándolo, mirándolo en menos. El hijo del carpintero, de un obrero, de un técnico. No era el hijo del sacerdote de Sanedrín. No era el hijo de quien mandaba más ahí, sino que era el hijo de José, el carpintero, y aquí lo dicen claro. Jesús les dijo, tal vez me citarán este refrán, médico, sánate a ti mismo todo lo que hemos escuchado. Y todo lo que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu ciudad. Y como vemos en el Evangelio, el libro que habla de la vida de Jesús. ¿Por qué hablo de Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué hablo de la guerra más terrible? Desde largo tiempo hasta ahora se ha querido negar la existencia de Jesús. Se ha querido mostrar que Jesús fue una conspiración que crearon los judíos. Se ha querido decir que Jesús fue un extraterrestre. Se ha querido decir que Jesús es parte de un cuento. Pero sí se le da más importancia a Buda, que fue el hijo de un príncipe y que buscó la iluminación. Y dejó su riqueza para irse a sentar a un árbol y observar cómo las hormigas pasaban y buscar la iluminación en la meditación. Budas. Y podemos ver muchos avatares que hablan. Pero vemos el actuar de Jesucristo en el contexto histórico. Vemos que como hombre, Él se manifiesta y comienza a decir que aquí hay cosas que no corresponden con la justicia y el amor. ¿Y en qué se diferencia Jesús de los otros avatares? Se diferencia de que es un hombre que como hombre revoluciona el tiempo. No repite lo que otros han dicho. Él habla del amor. Los otros hablan de la guerra. Él habla del amor. Y rompe los esquemas como diciendo, pone tu mejilla y pone la otra. Si te van a robar, dale lo que llevas y aún más.
¿Quién era Jesús? Que era conocedor del espíritu humano, conocedor de esa fuerza creadora del ser humano. Y Él nos muestra aún más que podemos hacer. Nos enseña con parábola. Miren qué maravilloso. La pedagogía que tenía Jesús. Pero antes vamos a fijarnos cuando Él hace el llamado a los apóstoles. Simón, que era un pescador, le dice, después de conversar con ellos, porque no era una actitud mágica tampoco. Jesús te daba la libertad de elegir. Y te da la libertad de elegir hoy. Y le dice a Simón, ¿quieres seguirme? ¿Quieres ser pescador de hombres? Sí, me gustaría, dice Simón. Pero te vas a llamar Pedro. Atención. ¿Por qué a sus apóstoles le cambia el nombre? A todos le cambia el nombre. Porque el movimiento de Jesús es un movimiento clandestino. Mire qué interesante. Un movimiento clandestino. Qué bonito, qué forma de actuar tan especial. Y en esos tiempos. En ese tiempo también estaban los celotes, pero los celotes eran una fuerza guerrillera que se movía en todos los dominios del pueblo de Israel, teniendo inclusive una fortaleza, porque ellos hablaban de la liberación del pueblo de Israel. Pero Jesús, conocedor del espíritu humano, conocedor, va quebrando los esquemas para lograr obtener un cambio dentro de la gente. Ahora, atención. ¿Quién es el adversario, el príncipe de este mundo? Él mismo dice, el príncipe de este mundo, dice. Tenía tanto poder, tenía mucho poder. Que en la batalla que tiene el arcángel San Miguel con él, le dice, el Señor te reprenda. Porque tenía tanto poder que quería destronar a Dios. Y cuando viene Jesús a la tierra, Él estando en su trono, en las zonas celestes, dice, baja como un rayo. Y Jesús lo nombra como el príncipe del engaño, del homicidio. Tiene un poder terrible. Pero Jesús también tiene poder. Y el poder que tiene
el enemigo, el adversario, es un poder donde engaña y utiliza y manipula. Y si vamos viendo qué es la guerra más terrible, la guerra más terrible es cuando tú, creyendo que tu amigo es tu amigo, te traiciona, ya no vas a ser amigo. Cuando tú investigas y te dicen esto es azul y no es azul. Hola a todos. Simón, ¿qué tal? Carmen Gloria, Roger, Adolfo, gracias por vuestro saludo, gracias por estar. Si queréis poder hacer algunas acotaciones, yo las leo o preguntas y vamos en el tema, porque se trata de conversar. Hoy día estamos conversando sobre la guerra más terrible. ¿Y por qué guerra terrible? Y estamos tomando el Evangelio. Qué bien, Roy. Tú eres el investigador, sí. Un saludo para ti y tu gente, desde aquí, desde Alemania. Bueno, como les cuento, la guerra más terrible se va produciendo porque lo que tú haces para levantar alguna cosa positiva se te convierte en negativa y es utilizada en contra de ti. Hay situaciones espirituales donde se manifiesta los demonios, el enemigo. Y viene la gente y hace exorcismo y cree que se ha ido y está ahí y se ríe. Es una guerra muy sutil, donde estos espíritus se alimentan de tu tristeza, de tu amargura, de tu fracaso. No te dejan ser feliz. Y donde están más instaurados, un ejemplo, hay hogares que llega la hora de almorzar y no pueden almorzar en tranquilidad. Estallan las discusiones. Y es como en esa familia que no pueden estar tranquilos ni felices porque entre ellos discuten, gritan. A veces hasta los perros ladran. Y la persona dice, ¿qué sucede y por qué es esto? Y mucha gente no cree. No cree. ¿Y por qué no cree? Porque no se preocupan de creer, de buscar, de entender. ¿Se pueden ver los espíritus? ¿Se pueden oler los espíritus? Entonces vemos
que cuando Jesucristo viene, tiene las pruebas claves, y Él dice que Él está ungido, que Él es el ungido, empieza rápidamente la fuerza del enemigo a atacarlo. Y empieza la ridiculización. Este es el hijo del carpintero y viene a hablarnos a nosotros de la escritura, dicen. En vez de querer reconocer, que le enseñe, que le diga las cosas que él sabe de la escritura, algo para aprender. No, lo ridiculizan. Y así muchos de ustedes que han querido llevar un mensaje, también yo creo que han sido ridiculizados. Se han reído de ustedes, han pensado, estas cosas no pueden ser. Está loco este hombre o esta mujer. Yo recordaba, yo veía un tiempo, cuando yo predicaba el Evangelio, me encontraba con gente que había encontrado la verdad y había tenido este encuentro personal con Jesucristo. El encuentro personal con Jesucristo es que tú sientes el Espíritu de Jesucristo. Tú me decías, Simón, ¿qué es el Espíritu? Y el Espíritu es la esencia que hace mover este cuerpo. Y si yo tengo un encuentro con Jesucristo, imagínate lo que yo siento. Siento gozo. Siento aguas. Siento un río vivo correr de dentro de mí. Es un gozo. Y es como estar enamorado. No es fanatismo. No. Y no porque sienta el Espíritu voy a poner a saltar, a gritar. No, tampoco. Es paz, es tranquilidad. Y no es para ponerme a predicar a gritos, creyendo que la gente es sorda o que Dios es sordo. Atención, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el individuo que le está gritando y que se dice ser pastor, él está utilizando una técnica. Y ahí entramos en psicología. Una técnica que a usted le está sacando el niño. Y cuando le gritan a usted, le están haciendo recordar a su padre o a su madre que en un momento determinado le gritaba a usted. No lo alejemos del tema. ¿Qué es la guerra más terrible? Bueno, la guerra más terrible es esta que estamos viviendo hoy en día. Es una guerra que se quiere borrar el pasado. Se quiere borrar la vivencia, se quiere borrar la historia. Y donde se niega la existencia de Jesucristo. Eso es lo que sucede. Gracias por vuestro saludo. Entonces, ¿qué sucede? Que al recibir ese mensaje, el mensaje de amor,
O te transformas o sientes odio, bronca por el individuo que te está hablando de amor. ¿Y por qué puede hablar amor si no hay amor? Yo fui a la iglesia y en la iglesia me cerraron la puerta. Pedí ayuda y me negaron la ayuda. Y va saliendo todas esas cosas negativas, esa herida. En consecuencia que tú podrías pensar, no saben lo que hace esta gente. La grandeza de Jesús, imagínate, lo estaban crucificando, enterrándole una lanza. La ignorancia, lo querían matar cuando la muerte no existe. Y Jesús le dijo, perdónalo, Padre, porque son tan ignorantes estos que no saben lo que hacen. Y era una cosa tan sencilla. Y Jesús había estado predicando, había estado ahí en medio del pueblo. Y cuando lo estaban mostrando a la multitud, la gente gritaba, crucificarlo, porque una gran parte había recibido dinero para que gritara. Y eso se hace también en los conciertos o en la sala de teatro. Cuando quieren hundir a un artista, le pagan a grupos que vayan y le griten. ¡Ah, qué fome! ¡Ándate! No sirve. Y los demás agarran la onda y le empiezan a gritar y van al fracaso. Y eso es negocio, dicen esta gente, negocio. Y por eso estamos en una guerra muy terrible. Te envidian tu trabajo o te envidian tu auto. Te envidian como eres. ¿Por qué? Porque son manipulaciones de espíritus que están dentro de las personas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos poder también. Aquí estoy viendo una pregunta que dice, ¿cómo se puede reconocer al príncipe de las tinieblas si es el rey del engaño? Importante, ¿no? Tú eres independiente, tienes un espíritu, eres un ser pensante, inteligencia, eres única y eres único. ¿Qué sucede? Que cuando estás centrado en ti misma, tú sabes quién te está engañando. Tu intuición te lo dice. Ahora lo que sucede es que uno se deja engañar. Por muy rey del engaño que sea, o que se manifieste en una persona o en otra, tú lo descubres. Pero tienes que tú ser, tú, activarte y ver quién te miente, quién actúa negativo, sea un político, sea un líder,
sea tu amigo, tu amiga, etc. Y tú sabes quién te está engañando. ¿O no lo han puesto en práctica? Otra pregunta que nos dice, ¿qué le diría tu amigo a quien cuestiona la existencia del Dios omnipotente? ¿Qué le diría quien cuestiona la existencia? Primeramente, tengo que pensar por qué él cuestiona la existencia de un Dios. Si es tan fácil comprender, nada se hace de la nada y tenemos un planeta, una creación. Yo le diría, discúlpame, tienes que pensar un poquito más. Porque el ingeniero electrónico crea lo que es la electrónica. Está transformando lo que ya está creado por Dios. No se hizo el transistor solo. El transistor fue una experiencia de alguien que empezó a experimentar y le dio un resultado. Hay tantas cosas maravillosas para expresar la existencia de un Dios infinito. Ahora no te voy a decir el nombre porque creo que Dios no tiene nombre. Dios es maravilloso. Podemos todos tener esa experiencia con Dios. Yo cuando llegué a una etapa de mi vida, le pedí a Dios que quería saber, quería conocerlo. Sentí que mi espíritu salió de mi cuerpo y empecé a volar. Y volaba por unos paisajes maravillosos. Y volaba, y abajo habían árboles, habían cosas maravillosas, lagos de diferentes colores, hermosos. Y era como que me había transportado a otra dimensión. Y en esa dimensión pude estar en la presencia de Dios. Y Dios era energía. Pero no era cualquier energía. Era una energía especial que me hacía llegar a mi cuerpo espiritual. Que era un cuerpo como el que tengo hoy. No material, pero en la forma. Pero sentía las vibraciones en cada punto de un cuerpo espiritual. Sentía las vibraciones de amor. 1.000.000 de veces
el orgasmo. Cada punto de ese cuerpo espiritual que tenía vibraba. Y yo no me quería ir de ese lugar. No quería regresar. Pero me dijeron que tenía que volver. Y aquí estoy. Creo que tenemos que tener cuidado. La religión no engaña. La religión engaña y manipula. Todos engañan y manipulan. Inclusive las logias, Simón. Las logias también engañan. Todo engaña. Hasta que tú te liberas, tú. ¿O acaso el hombre necesita ser dirigido? Si Dios nos ha dado inteligencia, necesitamos de leyes. Si nuestra educación desde pequeños fuera diferente, nosotros tendríamos otro tipo de cultura, otro tipo de ser. No necesitaríamos ser engañados por leyes. No necesitaríamos que nos dijeran, mira, cree en este santo o en esta santita o en la Biblia que andan debajo del brazo, lo evangélico, o que viene el pastor y que levanta gente de silla de ruedas y que muchas de esas son pagadas, etcétera, etcétera. Entonces, el engaño parte por nosotros mismos. Pero cuando nos vamos liberando espiritualmente, vamos viendo otras cosas. Y por lo que nos desesperábamos antes, ya no nos desesperamos. Y ese miedo a la muerte, ya no lo tenemos, el miedo a la muerte. Vivimos felices, estás liberado. Estaba viendo en Facebook cómo venía un hombre y le daba bendiciones, un monje tibetano, y le pegaba, ¡pah! ¡Pah! La bendición en la cabeza. Imagínate, esas son bendiciones. O cuando le tiran agua, bendiciones. Está rico este té. Dice Bernie, amigo, ¿qué significado tiene la vida del hombre? Una vida finita, llena de dolor, que nos espera luego, ¿a dónde iremos y con qué finalidad? ¿Qué significado tiene la vida del hombre? Una vida finita, llena de dolor. ¿Has pensado qué es lo que te causa dolor? ¿Has pensado qué es el dolor para ti?
Primeramente tenemos que preguntarnos, ¿qué nos produce dolor? ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿En qué momento se produce ese dolor? Ayer hablábamos de medicina, ahora estamos hablando de existencia. Entonces, tenemos que ver el objeto del dolor. A veces es parte de nuestro egoísmo. Yo a veces siento dolor cuando mi hijo se va, pero estoy siendo egoísta. ¿Por qué? Porque no lo dejo que mi hijo tenga su propia sala y empiece a volar. No, pero quiero que esté conmigo y eso me produce dolor. Pero si yo comprendiera, mi hijo tiene que hacer su caminar. Dolor. Y una vida finita no es finita esta vida. En esta vida hemos venido a aprender. Lo dicen todas las religiones, inclusive los asiáticos hablan de la reencarnación. Que si no has aprendido en esta encarnación, tienes que volver a reencarnarte. Y es una rueda. No es finita. Y en la medida que yo voy aprendiendo a amar, en la medida que yo me estoy soltando de cosas materiales, en la medida que yo voy queriendo ser uno con el Creador, ese dolor se va lejos, porque mi objetivo no es quedarme en la incomprensión, mi objetivo no es quedarme en el dolor. Y si yo abro mi mente, ¿cuánta gente hay en la calle? Gente, instituciones, gente que yo podría crear para ayudar a esa gente. Tantos abuelos que no conocen. Ir a conversar. A veces somos capaces, para mí es hermoso cuando yo voy y hay tantos abuelos aquí que hay más abuelos que jóvenes en Alemania y paso y le doy una sonrisa y ellos felices o los saludo. Claro que hay abuelos que no quieren ni mirarte. Cuando yo era joven y estuve aquí en Alemania, era más fuerte la situación en el sentido de falta de comunicación. Me acuerdo que yo me subía al metro y nos faltaba el abuelo que me daba una patada. Y yo al principio me enojaba. ¿Y qué se cree usted que me está tratando así? Eso ocurrió en los años 78, 79, 80, que vivía yo también acá. Y después me di cuenta que el abuelito me daba una patada para poder crear una comunicación. Y eso producía que cuando yo
estaba abierto a entender a ese abuelo, terminaba haciéndome amigo y entregándole una alegría a ese abuelo, que nos despedíamos de mano, o la abuelita. ¿Y de dónde viene? Y la abuelita, así enojada, mirándome así, y cuando empezaba a conversar con ella me decía, no, yo vengo de los bailes que nos juntamos en tal lado porque tenemos café y bailamos. Porque había una comunicación. Mire qué maravilla. Pero esto está traspasado por la guerra espiritual, la guerra que te engaña, la guerra que trata de no mostrarte tu liberación, esa guerra que te pone y no te deja pensar. Ahora la otra pregunta que me dice, ¿qué nos espera luego? ¿A dónde iremos? ¿Y con qué finalidad? Se supone que si tú pasas de curso, pasas a otra etapa más superior. Los marxistas decían, o dicen, la materia se transforma. ¿Y el espíritu? Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas cosas que son incomprensibles porque o vives en un mundo extremo, que estás en el lado opuesto, que cree en lo materialismo, que cree en lo espiritual, pero somos seres integrales, hemos venido a aprender, pero integralmente, o sea, del espíritu y de lo material, de lo intelectual. Y yo lo veo de la siguiente forma. Creo que nosotros venimos del mundo espiritual y el mundo espiritual no es capaz de tomar algo. El mundo espiritual no es capaz de saborear algo, de sentirlo fresco. El mundo espiritual no es capaz de sentir, de tomar, de sentir una caricia. Entonces se nos da ese chance en esta dimensión donde somos capaces de estar en un cuerpo material donde nosotros podemos utilizarlo para sentir el sabor de la comida, el sabor de una bebida, de escuchar los pájaros, de ver los arbolitos, sentir el viento, sentir el calor, sentir el agua del mar o de los lagos, de los ríos. Sentir una buena ducha. Yo cuando estoy duchando me digo, gracias Señor, porque me puedo duchar. ¿Cuánta gente no se puede duchar? Y siento el agua que me toca mi piel y siento, y es rico. Como es rico tomarte un café en un momento determinado que hace frío, o conversando con alguien, un café, o comerte algo dulce si te gusta, o algo salado, etcétera. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que aprovechar en esta dimensión y tenemos el chance de querer a alguien. Los hijos, el esposo, tu esposa, tu esposo, de querer, de amar, de estar. ¡Qué maravilla!
Y yo creo que iremos a una etapa superior si hemos logrado vivir esa situación acá. Claro que estamos en una guerra, por eso tú tienes que prepararte, ser tú, llenarte del espíritu de la verdad, tratar de contactarte con Jesús en tu corazón. Ven, Jesús, a mí. Quiero sentirte. ¿Existe, Señor? Quiero sentirte. Dios del amor, Jesús del amor. Porque la guerra está. Vienen y te dicen, o que tuviste problemas, que las cuentas llegan, que la situación se va cada día más presionándote de una forma u otra. Ahora, si nos suceden esas cosas, tenemos que tener fe, tranquilidad y combatirla. Es la guerra de todos los días. Pero si yo no creo, nunca estaré preparado para lo que no creo. Porque no existe y por qué me voy a preparar para algo que no existe. Un hombre decía que el tsunami no existía, que era cuento de los antiguos. Y estando él en la playa, vio cuando venía el tsunami y se lo llevó. Entonces eso es pensar un poquito, creer, buscar, investigar. No me crean a mí, créanse ustedes, busquen, experimenten y van a darse cuenta de lo maravilloso que es el mundo que está más allá. Espero haberle respondido desde mi perspectiva vuestras preguntas, pero depende de ustedes. Que ustedes investiguen, que ustedes experimenten, que ustedes busquen, que ustedes lean. Eso será lo importante. Bueno, ha pasado el tiempo, les deseo, le agradezco que estuvimos charlando un poco y gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharme y bendiciones y éxito en todos vuestros proyectos. Ya nos vemos. Adiós.